Bienvenidos, pues ahora estamos ya en el contexto de la celebración de la Semana Mayor y Domingo de Ramos, pues es celebrado universalmente y luego viene Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, que preparan ya a la gran celebración del Jueves Santo durante el día y ya el viernes es parte del Triduo Pascual, Sábado Santo, el Triduo Pascual y entonces tenemos ya el Triduo, la celebración de la Pascua. Ahora pues nos preparamos para ir ya pensando en lo que significa la entrada de Jesús a Jerusalén. Normalmente, como lo acabamos de recordar, la bendición de las palmas, de la cual este domingo toma su nombre, evoca la entrada de Jesús en Jerusalén y la multitud que lo recibió en medio de aclamaciones en un ambiente de fiesta. Así que este año leeremos el Evangelio según San Mateo. Pues vamos a ir comentándolo de una sola vez para ir conociendo lo que el pasaje nos está indicando. Así que el escenario inicial que tenemos dice: cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé junto al monte de los olivos. El ambiente en que se realiza la entrada de Jesús a Jerusalén contrasta con el de su antepasado David. Si David vino de Jerusalén al monte de los olivos en medio de las lamentaciones, Jesús, el hijo de David, viene desde el monte de los olivos hasta Jerusalén en medio de gritos de júbilo. La mirada está pues en la puerta dorada, en la puerta de Jerusalén. Ya en Mateo 5:35 también había sido llamada la ciudad del gran rey. Esta fue la forma como lo planteó el evangelista. Solo aquí el rey pues es Jesús. Mateo pues nos presenta la primera parte de este recorrido en las faldas del monte de los olivos hasta Jerusalén. La aldea de Betfagé, que significa casa de los higos, era considerada realmente como parte de la ciudad de Jerusalén, por lo tanto es prácticamente pues la entrada de Jerusalén al otro lado del valle del Cedrón. Estuvo relacionado desde antiguo estuvo relacionado siempre en la expectativa del juicio final. Así se planteaba en la literatura antigua. Ahora bien, Jesús ha dado instrucciones muy precisas. Entonces envió Jesús a 2 discípulos diciéndoles: id al pueblo que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor lo necesita, pero enseguida los devolverá. Los 2 discípulos de Jesús aquí no tienen nombre. La mención de 2 más que el envío misionero llama la atención la autoridad y majestad con que Jesús habla en el momento de dar pues las instrucciones. Lo hace como un rey. El hecho de desatar a un asno pues será un acto intencional y simbólico. Jesús los manda a la aldea de enfrente, que es Betfagé. Jesús habla proféticamente, así que dirá: ahí encontrarán un asna y un pollino. La mención del asna atada podría remitirnos a Génesis 49:11, un pasaje en el que el judaísmo tenía una interpretación mesiánica gracias a la conexión con Zacarías. En el Antiguo Oriente, el asno era usado pues en las ceremonias reales. Por ejemplo, en el libro Primero de los Reyes 1:33, cuando Salomón va a ser consagrado rey.
David lo hace montar en su mula para ir a Gijón. La nobleza poseía asnos. El hecho de desatar el asno para una entrada ceremonial en la ciudad es de por sí pues un acto de reinado. Los imperativos de Jesús se suceden: vayan, desaten, tráiganme, digan. Algunos intérpretes de este pasaje, al notar que Jesús tiende a comportarse como si fuera el dueño pues de los animales, han señalado que lo que probablemente se quiere decir aquí es que Jesús es el Señor Mesías, que recupera pues el señorío de Adán sobre los animales, como está en Génesis pues 1:26 al 31. Pensamos que es una interpretación que va más allá del texto y que si bien el señorío de Jesús está afirmado en este pasaje, no es tanto sobre las bestias, sino sobre Jerusalén entera, tal como lo muestran los acontecimientos que siguen y de una manera especial la clave interpretativa que nos da el mismo Mateo. Esto sucedió, dice, para que se cumpliera el oráculo del profeta que dice: decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. En medio del relato se escucha de repente la voz del evangelista que llama la atención sobre el hecho de que el acontecimiento es cumplimiento de las antiguas profecías. Lo que Jesús parece tener en mente es este momento en lo que el evangelista intenta pues traducir. Se habla del profeta, pero en realidad, según Mateo, viene a colación dos profecías del Antiguo Testamento. Una: decida la hija de Sión, mira que viene tu salvación. Zacarías 9:9, exulta sin freno, grita hija de Sión. Así que he aquí que viene tu rey, el manso. Y esta característica, la mansedumbre, que caracteriza pues a Jesús como rey, quien no viene como un conquistador y por eso no entra en los carruajes que se utilizaban en tiempos de guerra. También en el Antiguo Testamento se le pide la virtud extraña en el mundo del gobierno de la mansedumbre o humildad a los reyes. La mansedumbre es una de las bienaventuranzas proclamadas por Jesús y es también un rasgo característico del ministerio de Jesús. Ver cómo Jesús pues está envuelto en el ropaje característico del siervo sufriente, tal como está en los textos del profeta Isaías, de modo pues que va manifestando cómo Jesús va entrando como rey. Los discípulos siguieron las instrucciones. Hay un rey y hay quienes son enviados por este rey. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús le había encargado, trajeron el asna y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Los discípulos son presentados pues como modelos de obediencia. Además, lo anunciado por el Antiguo Testamento comienza pues a cumplirse plenamente. Ya sabemos que Jesús no entrará a Jerusalén pues como un peregrino normal, quien habitualmente lo hace a pie. Ahora él se sienta como lo hace un rey y todo está listo para la marcha. Previamente los discípulos han puesto sobre los animales sus propios mantos. Ellos son los primeros en reconocerlo como rey. Las vestiduras representan a quienes las visten, por tanto, esta es la manera como los discípulos expresan su sometimiento a Jesús y se ponen a sus pies. Luego entran en el escenario nuevos personajes. La gente muy numerosa, según Mateo. La entrada en Jerusalén pues es un triunfo popular. Las multitudes interpretan correctamente
el que Jesús entre montado sobre un asno, este es el Hijo de David mesiánico. Las multitudes siguen el mismo comportamiento inicial de los discípulos de Jesús. Extendió sus mantos por el camino, dice. Y se agrega, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las ramas nos recuerdan otras procesiones, como la del segundo libro de los Reyes 9:13, cuando se hizo la proclamación del rey Jehú. Cada uno, dice el texto, se apresuró a tomar su manto y lo colocó a sus pies sobre el empedrado. Eso es el equivalente contemporáneo de la alfombra roja. También en el libro de Macabeos 13:51 también aparece un texto similar. Quienes van delante y detrás de Jesús van haciendo aclamaciones tomadas del Salmo 118, el cual le agregan el título Hijo de David. La expresión Hosanna, que aparece allí y aparece en el santo, en el litúrgico, corresponde al imperativo hebreo sálvanos, en calidad pues de salvación, porque es lo que buscaba el pueblo de Israel mediante el Mesías, mediante el Rey que iba a triunfar sobre el mal. Por eso ahora, cuando se dice sálvanos, pues ciertamente significa sálvanos ahora o sálvanos a todos. Te pedimos. En el segundo libro de los Reyes 6:26 se dice que pasaba el rey de Israel por la muralla cuando una mujer clamó a él diciendo: «Sálvame, rey, mi señor». Sin embargo, el uso del término en este caso no connota súplica, sino alabanza, como ocurre pues en el texto de Lucas 19 y en textos de la iglesia primitiva, pues en un documento tan antiguo como el Didaché. En nuestro pasaje, Mateo, a diferencia de Marcos, quien no coloca después el Hosanna, el título del Hijo de David, se establece una conexión muy estrecha entre el clamor por la salvación y el reconocimiento de Jesús como Mesías davídico. Según Mateo, Jesús no entra en Jerusalén como el Hijo de Dios, ni como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de David. La alabanza continúa: bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Es posible que se esté bendiciendo en nombre del Señor al que viene, pero también se puede entender en otra dirección que Jesús está viniendo en el nombre del Señor, o también como un bendito Dios que te ha enviado. Al canto del Salmo 118 se le agrega luego Hosanna en las alturas, la cual en relación con el Salmo 148:1 indicaría pues una sintonía con el júbilo de los ángeles en el cielo. Finalmente tenemos la reacción pues de la ciudad de Jerusalén ante la entrada de Jesús realizada de esta manera. No sabemos qué hizo Jesús con la tremenda acogida por parte de la multitud, pero sí sabemos cómo fue que la ciudad reaccionó, se conmovió. Quizás en el mismo sentido de lo ocurrido en Mateo 2:3, cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido. ¿Recuerdan? Al oír el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Responden pues los peregrinos galileos que acompañan el cortejo de Jesús con una confesión de fe. Este es el profeta de Nazaret de Galilea. Este es el profeta, el nazareno, como lo habíamos visto ya en Mateo 2:23. La mención de la Galilea nos lleva pues a la memoria de tantos gestos de misericordia
realizado por Jesús durante su ministerio en Galilea. Que Jesús es conocido pues como un profeta tiene su importancia. Prepara para la acción simbólica que a la manera de los profetas Jesús va a realizar enseguida en el templo, pero también establece un paralelo entre Jesús y Moisés, ya que Moisés fue considerado por la tradición judía pues como un profeta. Además esperaba un gran profeta, el profeta definitivo, como lo había anunciado Moisés, como está en el Deuteronomio en 18:15. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, dice, a quien van a escuchar. En fin, Jesús entra en Jerusalén como un rey caracterizado por la mansedumbre de las bienaventuranzas proclamadas en el capítulo 5, como un rey que no se impone por la fuerza, sino que interpela la libertad de cada persona y exige pues una toma de decisión ante él, la aceptación o el rechazo. Ante Jesús se desvela el verdadero y el falso discípulo, ya que en el seguimiento de Jesús salen a flote tantas intenciones ocultas. Dice, ¿buscamos el poder o tenemos una firme voluntad de servicio? La pregunta final, ¿quién es este? Es fundamental. Según como comprenda la identidad de Jesús, cada seguidor suyo comprenderá la propia y sabrá a qué debe aspirar. La respuesta definitiva a la pregunta vendrá del mismo Jesús en el acontecimiento de la cruz. Por esa razón, acompañamos a Jesús hasta la cruz. En el itinerario de la pasión en el Evangelio según San Mateo, que se va a proclamar en este domingo. Entendemos pues que en este seguimiento a Jesús se nos va a plantear a Jesús mismo en la última Pascua con sus discípulos y con su comunidad. Allá el Maestro dirá que uno de los discípulos lo ha traicionado. Y la pregunta del discípulo es, ¿seré yo, Señor? Y es también nuestra pregunta. ¿Será que yo he traicionado al Señor? ¿O estoy preparado como los otros para seguir el camino? Luego me lleva a Getsemaní, cuando ahí se entrega el Hijo del Hombre al Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Finalmente el proceso judicial y ante el Sanedrín. Jesús es tomado preso. Y viene ahora un juicio, el interrogatorio por parte del Sanedrín y las burlas. Aparecen las negaciones de Pedro, que es la figura de todo discípulo que le dice a Jesús que lo va a seguir como Pedro lo hizo. Te seguiré, dice, aunque todos te abandonen. Y a la hora de la hora lo abandonó. Por eso viene ahora otro proceso. Ya hubo un proceso con el Sanedrín, ahora viene un proceso judicial frente a Pilato. La gran pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta que encontramos en el capítulo, diríamos, 19 de San Juan, es que Jesús dirá, sí, yo soy rey y para esto he venido. Así que la razón, dice el evangelista Mateo, la razón por la que él va a morir es porque ha dicho que él es el rey de los judíos. Por esto, dice, lo sacan fuera de la ciudad y es ahí donde él va a morir. Y va a morir en medio de publicanos y pecadores. Esta es la visión de Mateo al plantear dos ladrones. Los ladrones son públicos y ahora se plantea también que Jesús haya muerto como amigo de publicanos y pecadores.
Finalmente el texto nos dirá, gritó de nuevo y entregó el Espíritu. De la forma pues como Mateo nos va enseñando en la pasión cómo seguir a Jesús. Por eso, al leer el Evangelio, si se hace pues con 3 personas o más, pues cada personaje irá representando a uno de los personajes, el narrador, otro Jesús, otro el comentador, e irán haciendo la lectura con las debidas pausas, a fin de que la lectura sea una lectura inteligible para la comunidad y nos ayude a meditar en este acto sublime de la entrega de Jesús en la pasión. Ya con estas grandes líneas de pensamiento entramos a toda la Semana Santa. Les agradezco su atención y esperamos pues ya más adelante presentar la gloriosa resurrección del Señor. Gracias por su atención.